aquí nuevamente ya en la tercera charla con el doctor Oscar Salinas, charla de diseño. Oscar, es que contigo no son 3, debieran ser unas 15, 25, ¿no? Una serie de Netflix completa. Muchísimas gracias. Gracias por recibirnos nuevamente. Como siempre, tan generoso y con tanto que aportar al diseño. Nos quedamos en esta parte en la que estabas ahorita hablándonos de esos cargos administrativos que habías asumido como parte de la UNAM, ¿no? Pero ahora nos tienes que contar qué ha habido con esos otros cargos que te han invitado, que has aceptado, como el haber sido parte de los forjadores de los colegios de diseño a nivel nacional, de haber estado en las acreditadoras y de seguir poniendo tu granito de arena para el crecimiento, desarrollo y fortalecimiento del diseño en México. Sí, fíjate, otra vez, no había ninguna asociación gremial de diseñadores en México. Cuando estudiamos no había. Entonces, en 1975, incluso nos lo pidieron, ¿no? Tú sabes que en México la figura de colegio de profesionales es la única figura que reconoce el gobierno. Y entonces, bueno, nos dijeron, ustedes los diseñadores ya tienen que hacer algo. Además, nosotros habíamos pedido desde el Centro de Diseño hacer por primera vez un congreso internacional de lo que fue el ICSID, ¿sí? que era la Organización Internacional de Sociedades de Diseño Industrial a nivel mundial, ¿no? Ahora ya desapareció el ICSID. Ahora ya hay una sola de todos los diseños. Seguramente sabes eso. Entonces, nosotros dijimos, sí, claro, hay que hacerlo, ¿no? Pero se cierra el centro de diseño. Y entonces unos entraron al relevo. El papá de todo esto fue el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, muy reconocido en México, ¿no? Que ya falleció hace unos años. Él era secretario de Estado. Bueno, estaba en el gobierno en serio. Y había algunos diseñadores que tenían muy buena relación con él, ¿sí? Alejandro Lazo Margain fue uno de ellos. Entonces le dijeron, oiga, ¿por qué no hacemos esto? Porque ya no existe el centro de diseño, lo hacemos nosotros. Y se hizo. Nos reunimos todos, se hizo en la Ciudad de México y fue en el 79 cuando se hizo. El primer congreso de ICSID y el único en Latinoamérica. Nunca se volvió a hacer nada en Latinoamérica. Fíjate, ahí estaba la relación entre, como decían, países centrales y países periféricos. Incluso nosotros en ese momento discutimos y dijimos, oigan, tiene que haber algo diferente, porque ellos decían, vamos a trabajar, señores. Ustedes hacen un gran congreso, nosotros les mandamos a los especialistas a que hablen del diseño y ustedes hacen la fiesta, ¿no? Dijimos, ¿y por qué nosotros no vamos mejor a hablar con ustedes, no? No, eso es otra cosa, ¿no? Entonces se hizo, un año antes, hubo una reunión en Ahmedabad, en la India, y ahí se discutió por primera vez. Obviamente la India también decía, oigan, háganos caso a nosotros también, ¿no? Estos países periféricos También, claro. queremos tener una función tan importante como la de ustedes, ¿no? Por supuesto, toda Latinoamérica. Entonces dijeron, bueno, mira, el año que entra es el Congreso en México, ahí lo discutimos. Se discutió, estuvimos discutiendo todo esto, y al final nos dijeron, está bien, vamos a hacer regiones. Ah, bueno, mira, ¿no? Entonces, región Latinoamérica, región América del Norte. Oigan, México es América del Norte, no es América del Sur. Bueno, pero aquí está Estados Unidos y está Canadá, ¿no? Y luego está Europa, en fin. Y al final acabamos en la misma, ¿sí? Ustedes organizan todo y nosotros mandamos los expertos, ¿no? No se trata de eso. Y entonces ahí mismo dijimos, hagamos una asociación latinoamericana. E hicimos ALADI. ALADI, durante muchos años existió, todavía existe en algunos países, la Asociación Latinoamericana de Diseño, y al año siguiente, en el 80, nos reunimos por primera vez en Colombia. Y así nos fuimos, ¿no? Fíjate, ahí empezó también ALADI. Y después surgieron otras asociaciones, ¿sí? Y surgió también la Academia de Diseñadores. Bueno, yo también, de hecho, en el primero, en el CODIGRAM, que era el Colegio de Diseñadores Industriales y Gráficos de México. Yo llegué a ser presidente, y también vicepresidente, y también miembro, etcétera. Siempre estuve ligado al CODIGRAM, ¿no? Durante muchísimos años. Hasta que un momento que ya lo dejé, pero también en la academia yo fui vicepresidente,
Y también en Aladi yo fui secretario por México, en fin, otra vez, ¿no? Te toca. Y entonces, pues participas, y participas muy activamente y te sigues moviendo por el mundo, ¿no? Entonces sí, lo hice, pero al mismo tiempo también empecé a trabajar, te decía yo, como diseñador profesional. Yo decía, tengo que trabajar Ujú, como diseñador profesional. O sea, claro. soy historiador porque quiero ser historiador, pero no voy a solamente a hacer eso siendo un Sí, diseñador, claro. porque además una cosa nutre a la otra. Yo siempre he dicho eso. La teoría nutre a la práctica y la práctica nutre a la teoría. Y dije, Por yo lo voy a supuesto. tratar de hacer. Y la tercera, la investigación nutre a las dos. Y también siempre he tratado de hacerlo. Entonces, empecé a trabajar, te dije, ¿no? Hice estudios sobre la madera, porque me gustaba mucho la madera. Entonces, de repente me convertí en experto en madera, ¿no? Y entonces hice trabajos para algunos, por ejemplo, en el sureste de México, donde está la selva, todo esto, hice algunos estudios que fueron muy interesantes para mí, porque ya se acercaban a mí. Me decían, oye, Oscar, ¿tú nos puedes ayudar con esto? Sí, cómo no, yo les puedo ayudar. Y luego, Oye, y mira, algo interesante, Oscar, es que el otro día lo platicábamos en privado, pues, ¿no? Que desde el 76 a la fecha, todos los diseñadores que han egresado de la UNAM, del CIDI, primero WAD y luego CIDI, pues todos han sido tus alumnos. pues Entonces, sí, todos han corrido, se han ido por el resto del país o por el mundo, y seguramente en algún momento todos te han echado un telefonazo para decirte, oye, Oscar, aquí qué onda, tengo un proyecto, ¿cómo ves? O sea, y sigues, pues, de alguna manera, cobijando toda la trayectoria de todos ellos, ¿no? sí, pues sí, como mi clase era una clase obligatoria, pues todos tenían que pasar por ahí, ¿no? Entonces decían, pues todos han pasado por mis huesos, ¿no? A excepción, fíjate, de los últimos 2 o 3 años, que fue una cosa que cuando renovaron el plan de estudios del Ajá. CIDI, la gente que organizó esto, de repente dicen, pues ahora historia del diseño ya no va a ser obligatoria. Es optativa. Sí, entonces yo fui a hablar, le dije, oye, ¿por qué hacen eso? Dije, no porque yo sea el profesor, le dije, ¿sí? No importa, ¿no? Muchos años he sido. Dije, pero la historia es necesaria para los muchachos, ¿sí? Si uno Claro. quiere entender cuál ha sido el camino de la profesión, el camino de la disciplina, y no se quiere tropezar con la misma piedra 2 veces, le dije, tiene que conocer la historia del diseño. Vean ustedes la tendencia a nivel internacional. En todas las universidades, la historia del diseño es muy importante. Pues aquí un grupo de la gente que manejó esto me dijeron, no, bueno, es que mira que, en fin, tenían Los sus argumentos. perfiles son diferentes, ¿no? Y después me dijeron, mira, pues ya ni modo, Oscar, ya fue así, a lo mejor en la próxima revisión, pues vuelve otra vez a hacer. Se Entonces, por lo regresa. pronto, es efectivamente optativa, ¿no? Incluso cuando Oye, di pero la ahorita, clase, ahorita que lo dices, Oscar, es como si fuéramos hijos de la misma familia y estos tres hijos sí conocen la historia de la familia y estos tres no. Entonces, como que ahí en qué momento se crea la identidad o no, no, se me hace como que quedaría, me sentiría como huerfanita, pues, si me toca de los que no conozco la historia. pues sí, es lo que yo decía y yo tengo argumentos muy serios para decírselos, ¿eh? Y no solo míos, sino de muchos colegas del mundo. Pero ellos decidieron, ¿no? Entonces, Sí, claro, finalmente. Esperemos a al afortunadamente, siguiente plan de estudios. afortunadamente tengo muchos alumnos, o sea, se inscriben muchos alumnos, ¿no? Y entonces Sí, están conmigo y yo estoy feliz con ellos, ¿no? Ahora en la pandemia, pues he tenido grupos por este medio y son muy grandes. Incluso he tenido, me decían, oye, es que no, el tope son 25 alumnos, ¿no? Pues hay 30 y tantos. No importa, claro. yo manejo Más los alumnos de posgrado todavía, las ¿no? formas, ¿no? Entonces, bueno, eso es una cuestión interna del CIDI y ya después Claro, ya se verá, ¿no? Pero sí, efectivamente, entonces años y años y años, todos han sido mis alumnos, que hoy son profesores, que hoy son directores de escuelas, que muchas cosas, ¿no? Y muchos están en México, pero claro, también muchos están en el extranjero. A mí me da mucho gusto y siempre están en por comunicación supuesto, conmigo, ¿no? Entonces, para mí es muy claro. grato, ¿no? Esto de la preparación. Ahora, la práctica profesional, por eso empecé a trabajarlo y sí, lo he hecho. Tuve muchísimos, más de 100 clientes de grandes empresas nacionales y transnacionales, ¿no? Por ejemplo, BMW, ¿no? Los coches, cuando llegaron a México, me hablaron, me dijeron, oiga, sabemos que ustedes han hecho cosas interesantes. Habíamos trabajado para Nissan.
A Nissan le habíamos hecho los folletos. Los primeros folletos ya digitales los hicimos nosotros. Antes iba el fotógrafo y queremos el coche en el campo, pues tenías que ir al campo, ¿no? Pues tenías que ponerlo en el bosque. Si no querías una enorme fotografía de árboles atrás, ¿no? Y hacías todo eso. Pero en ese momento empezó la digitalización y entonces pudimos tomar todos los autos en un estudio y luego montar todo lo que está atrás del coche, ¿no? Ya lo pudimos hacer por primera vez. Y nosotros empezamos con Macintosh desde el primer momento. Las primeras que entraron a México, nosotros las compramos y nos hicimos expertos en Macintosh, ¿no? Y yo tengo todas, yo he pasado por todas las Macintosh y aquí tengo guardadas unas porque soy muy malo para vender. Entonces tengo muchas laptops y tengo muchas cosas aquí. Las no, pero aparte, y ahí se quedan. Oscar, es que es increíble. Ir a tu casa es como visitar un museo, ¿no? O sea, tienes las cámaras fotográficas, 3, 4 modelos. O sea, de veras, tu casa es una biblioteca y es un museo. Sí, tengo muchas cosas de diseño, porque además son para mis alumnos. Hay un momento en donde estoy hablando del diseño y siempre llevo una bolsota enorme, ¿no? Y muchas dicen, ¿qué trae ahora este? Y voy sacando, ¿no? Esto de Philip Stark, esto de aquí. Y no es porque para vanagloriar a los grandes diseñadores, ¿no? Es otra cosa en la historia. Pero ahí estuvieron presentes e hicieron lo suyo. Y entonces el llevarles el producto, decirles, miren, esto lo hicieron en la escuela de Ulm, ¿no? Claro. Directamente, y tenerlo y jugar con él, etcétera, y le toman foto, etcétera. Bueno, pues es un momento grato también para los muchachos, ¿no? Entonces, sí, por eso tengo aquí muchas cosas, ¿no? Oye, me acuerdo cuando llegabas a tus clases de posgrado, donde yo fui tu alumna, y que llegabas con tus carretes de diapositivas ya armados, o sea, los tenías ya catalogados el carrete, o sea, no llegabas con las cajitas a armar el carrete, sino que llegabas ya con los carretes clasificados, ¿no? Entonces, ¿cómo le hace? O sea, en lugar de comprar cajitas, compras el carrete completo y lo llenas por años y por ciclos y por, ¿no? Todavía tengo por ahí como 15 carretes llenos, ¿eh? Ya, obviamente después pasé el carrusel, ¿no? Pásame el carrusel, claro, por supuesto. Y luego brincas a toda esta etapa de la digitalización de todo ese material. Sí, y te digo, tuvimos muchísimos clientes muy reconocidos en México, muchas cadenas de hoteles, porque les hacíamos diseño de interiores, empezamos también a trabajar eso, el Hotel Camino Real, el Hotel Intercontinental, el hotel, muchos, ¿no? Y luego muchos de comida, muchos de Estados Unidos, como Levi's, ¿no? HP, por ejemplo. Bueno, te puedo decir muchísimos. Nos divertíamos muchísimo. Y además siempre tenía yo gente muy fiel conmigo. Mi hermano que empezó a manejar el diseño gráfico me dice, oye, ¿cómo le haces, mano? Tú no tienes mucha rotación de la gente que trabaja contigo, Oscar. Y si yo tengo mucha rotación, ¿no? Que había gente que entraba, aprendía y se iba con eso a otro lado, ¿no? A trabajar, a poner su propio despacho. Dije, pues porque todos fueron mis alumnos, decía, los que trabajan por conmigo. supuesto. Entonces siempre había una magnífica relación y trabajaban día y noche conmigo, ¿no? Entonces, sí, por supuesto. Me tocó esa etapa en la que los alumnos de la licenciatura se iban y seguían aprendiendo y eso era lo más importante, ¿no? Hicimos todo tipo de cosas y también empezamos a hacer libros para empresas. Y entonces ahí yo empecé a manejar también lo que es el diseño editorial, ¿no? Incluso tuvimos una imprenta muy grande, ¿no? De hecho, al principio teníamos 3 empresas muy grandes, una que se dedicaba solo al diseño industrial, otro que se dedicaba, te decía yo, para los diseñadores gráficos, que montaban todo esto. Y cuando llegó la computadora, nuestro amigo en Estados Unidos dijo, vendan eso, porque ya se va a desaparecer, ¿eh? Ahora es la computadora. Y sí, la vamos a vender. Y empezamos a revisar. Fue tan rápido que no pudimos vender nada. Y entonces al final se lo regalamos a una universidad. Dijimos, mira, ustedes tienen diseño gráfico, ¿no? Pues vengan y les regalamos nuestro laboratorio. Úsenlo, ¿no? Y así se fue. Y ya después puras computadoras. Entonces, claro. pasamos por cosas muy interesantes durante muchísimos años. Hasta que un día, siendo yo el director general, tuve un accidente pues, muy feo, ¿no? Un buen accidente en automóvil, que ni las manos metí, me llegó por detrás un camión de carga, y me aplastó todo adelante y me tardé un año en recuperarme. Entonces ya le dije a mi hermano, ¿sabes qué? Ya olvídate de mí. Incluso era yo también secretario general de la Facultad de Arquitectura. Igual le dije al director, nombra a otro secretario porque yo no voy a regresar. Vamos
Oscar, por favor, te recuperas y regresas. No, le dije, por favor. Dije, además, el secretario es la espalda del director y él es el operador, entonces no puede ser, dije. Y entonces dejé el estudio, ¿no? Mi hermano sigue con Milenio 3. Éramos Milenio 3 porque en los 90 dijimos, ahí viene el tercer milenio, ¿no? Y somos 3 hermanos, entonces somos Milenio 3. Está bien, dijo. Eso dijo mi hermano. Entonces, y se quedó Milenio 3, ¿no? Y hoy sigue trabajando. Y hacíamos libros. Entonces yo hacía toda la investigación, con todo gusto, ¿sí? Y me iba yo a las fuentes originales, pero eran para una empresa. Me acuerdo que hicimos para la famosa cervecera que hace las cervezas Corona, que se manejan en todo el mundo. Me dijo, oigan, cumplimos 75 años, queremos hacer un libro muy interesante. Un Entonces, conmemorativo, claro. Sí. Dije, no vas a ser uno, va a ser 2. Dije, uno va a ser tu compañía y otro va a ser tu compañía y el impacto que tuvieron en la cultura, dije. Porque ustedes tuvieron, gracias a ellos, mira, afuera de la planta, hacían reuniones, abrían para la gente e iban los grandes cantantes como Pedro Infante, Jorge Negrete, y cantaban con María. Ah, bueno, la caravana Corona, claro, por supuesto, que anduvo por todo el país 40, con las... 50. Sí, sí, en las carpas, claro. Ellos son los que metieron el carnaval a México. Dijeron, para vender cerveza, dijeron, hagamos el carnaval como en Brasil. Hacemos carros donde vaya la gente disfrazada y la cerveza. Y entonces había, toda una historia. Pues yo hice la historia para ellos, ¿no? Y luego en otros lados, los que manejaban del gobierno minas, dije, bueno, vamos a hacer un estudio histórico. Y entonces yo, obviamente con la llave del gobierno, me pude meter a todos los archivos de México y traje cosas maravillosas de toda la colonia, al siglo XIX hasta hoy, lo que son las minas en México, y se hizo un gran libro. Hicimos uno primero sobre la naturaleza en México. Entonces juntamos un grupo de activistas que están felices porque por primera vez les dieron dinero para que se metieran en las selvas y fotografiaran a los jaguares y a los monos y a todo lo que tú quieras. Hicimos un libro precioso, ¿no? Hicimos muchos libros, ¿no? Esa tradición se quedó con mi hermano y él lo sigue haciendo, ¿no? Acaba de hacer uno de la historia de la Plaza de Toros, México, ¿no? Que ahora todos los que tienen que ver con toros están con mi hermano, ¿no? Hay una buena relación y como eso muchas cosas más. Es que finalmente la historia del objeto y la historia de la arquitectura, pues es parte, va de la mano con la historia de la sociedad, la historia de la cultura, la historia de la humanidad en el completo, ¿no? Oye, Oscar, ¿y qué ha pasado con tu participación en todas estas acreditadoras que luego surgen? Porque ahora es necesario que una escuela de diseño se acredite, una escuela de diseño que tenga la validez de decir sí, se reconoce, y también te toca ser de los primeros, ¿no? De los pioneros. Sí, sí, también fui fundador de interinstitucional para evaluar a las escuelas de diseño y arte. Nos fundaron en el 84 y los primeros son 9 que representan a todos. Hicieron unos A ver, creo que se nos congeló la... Obviamente no de la... A ver, ¿sabes qué, Oscar? Creo que nos falló, se nos está congelando la imagen. ¿Sí me escuchas? Sí, ahora te escucho ya muy bien, pero sí, efectivamente. A ver, hace rato sí, creo que se nos cortó. Ok, empezamos entonces, empiezas otra vez con eso de las acreditadoras y luego ya hay medio el edito. Sí, te decía que fíjate que antes de acreditar, evaluamos, ¿sí? Es lo que el gobierno maneja, un comité interinstitucional que evalúa las escuelas. Lo que pasa es que hay 2 niveles. Desde el principio estaba dicho que nosotros hacíamos todo, pero primero evalúas. O sea, te acercas a una escuela, ves su programa, ves todo lo que físicamente tienen y haces una evaluación que te invita simplemente a que cambies. Te dice, mira, tienes estos problemas, nosotros te ayudamos. Y si lo haces, precisamente te damos recursos. Entonces eso empezó a atraer a las escuelas de diseño.
Y ya en un segundo nivel, esto fue, te decía yo, que empezamos en el 84. Sí, empezamos en el 84, que fue el último, porque están todos los conocimientos, hay una evaluadora al principio. Y ya empezando el siglo XXI, 2000, no me acuerdo, 2007, creo, algo así, nos dijeron, ya tiene que haber ahora acreditadores. La diferencia es que el acreditador califica, ya no evalúa e invita, sino califica. Dice, tú estás bien, eres el mejor y eres el número 1. Tú eres el número 6. Wow. Y tú eres el número 30. Y los primeros les voy a dar. Riesgoso, ¿no? A los últimos ya no les voy a dar. Entonces la acreditación funciona ya a nivel mundial, ¿no? Entonces nosotros hicimos, nos decían, ¿quieren también hacer ustedes la acreditación? No. Nosotros seguimos con esta evaluación, ¿no? Y entonces seguimos con la evaluación y mientras otros compañeros hicieron la acreditación, ¿sí? Si nosotros no queríamos, entonces otros hacían la acreditación, pero trabajan con nuestro mismo programa, es casi idéntico, lo que se maneja, nada más que califican. Pues lo hice muchos años, hasta que efectivamente un día, hace no mucho, ¿qué serían? Hace unos 5 años, nos dijeron, miren, ustedes que son los fundadores, ahora nosotros mismos les dijimos, oigan, ya está bien, ¿no? Ahora vamos a meter gente nueva, ¿no? Claro. Metíamos gente nueva que iba con nosotros a hacer las acreditaciones, las evaluaciones. Pero ahora decían, ahora también vamos a cambiar ya a los evaluadores. Dijeron, nada más que necesitamos que se quede uno, para que tenga la historia con él, ¿no? Para los nuevos. La trayectoria, claro. Y me dijeron, pues tú, Oscar, quédate. Yo les dije, no, ¿saben qué? Ya fueron muchos años. Yo feliz de haber estado en esto, pero yo... ¿Quedó la estafeta? Que entren otros, ¿no? Y sí, entramos, aunque después me dijeron, ¿sabes qué, Oscar? Aunque ya no estés en esto, sí queremos que sigas yendo a las visitas y que tú de alguna manera manejes el grupo de evaluadores. Y entonces lo seguí haciendo hasta antes de la pandemia, ¿sí? Ya no podía yo mucho tiempo, entonces de repente iba 2, 3 veces al año, ¿no? Porque hay que prácticamente estar una semana entre que preparas, vas, regresas. Sí, claro. Yo decía, no, pues ya no tengo... Y es un trabajo muy serio, de veras. Es casi las escuelas, que a mí me tocó estar en alguna de ellas en el momento de estas evaluaciones y acreditaciones, es literalmente hacer una auditoría. Exactamente, ¿no? Pero es interesantísimo. Así conocí yo creo que yo evalué como a 70 escuelas de México, ¿sí? De diseño, de todos los diseños, ¿no? Incluyendo arquitectura. Así que fue muy rico para mí, ¿no? Y de hecho, todavía, repito, lo dejé de hacer ahora antes de la pandemia y de repente decía, pues no puedo, pero esta a lo mejor sí, ¿no? Porque además... Oscar, sí, perdón, ya. Estas 70 escuelas que conoces, bueno, te permiten enriquecer tu acervo de amigos, de conocidos, de toda la información que necesitas para tener un panorama completo de la historia del diseño en México. Híjole, pues creo que eres como un dron, ¿no? Puedes ver el panorama completito. Sí, por eso es tan interesante, porque si los conoces de pe a pa, como dicen, ¿no? Conoces alumnos, profesores, autoridades, egresados, ves todas las instalaciones, ¿no? Del lugar, ves toda la universidad, platicas con el rector, platicas con los directores, platicas con todos, ¿no? Sí, no, es una radiografía exhaustiva y de lo más completo. Es un gran trabajo porque luego hay que trabajar mucho y volver a reunirnos ya nada más nosotros y analizar para ver qué nivel se tiene, ¿no? Porque aunque no es ese nivel de uno, el primero, segundo, tercero, sí, después de mucho tiempo, porque se les estaban dando recursos por parte del gobierno, dijeron, necesitamos que por lo menos los sitúen en un cierto nivel. Y entonces dijimos, los que están en nivel A, nivel B y nivel C. Los que están en nivel A, pues tienen todo, y entonces se les puede dar, se les daban laboratorios completos, se les daban edificios completos, se les daban tiempos completos para los profesores. Entonces, claro, todos los rectores decían que vengan a evaluar, ¿no? Porque yo quiero que pasen todos por ahí, porque nos podemos beneficiar, ¿no? Y está bien. Por supuesto, por supuesto. Así que... Oye, Oscar, ¿y ahorita qué hay para ti? Digo, con esta pandemia que tienes un año ya que no has viajado, que no has salido de tu casa, que sigues, bueno, estás ahorita trabajando en la investigación sobre Horacio, ¿qué viene? Porque ya sé que no estás tranquilo, no estás en paz. Pues mira, no, hay muchísimo trabajo.
O sea, con las asociaciones que yo trabajo, siguen. Entonces tuvieron que cambiar también. Entonces, por ejemplo, este congreso internacional que hacemos en diferentes partes del mundo, de historia y de estudios del diseño, cada 2 años, tocó que lo teníamos que hacer en Croacia, ¿no? Ahora, fue por ahí de agosto, ¿no? de este año pasado. Entonces no se pudo hacer más que en línea, ¿no? Lo hicimos en línea. Entonces, otra vez reunión de todos nosotros, porque somos como alrededor de 20 los que somos el board de todo el mundo, ¿no? Entonces, y bueno, yo soy uno de los dos nada más de Latinoamérica, otra vez Brasil y México. Y todos los demás son de diferentes partes del mundo, ¿no? Y por eso lo hemos hecho en Finlandia, en Japón, en Turquía, porque la idea es que uno sea, como decíamos en aquel entonces, en países centrales, entonces era Europa, y otro en países periféricos. Hay muchos, que hay muchos. Sí, para que escucharan nuestras historias, las microhistorias, etcétera. Y eso ha funcionado muy bien. No lo creían al principio, ¿eh? Los colegas nuestros, incluso yo me acuerdo, creo que fue en Finlandia, por ahí de 2005, algo así, yo presenté por primera vez, que lo he seguido manejando hasta ahora, yo le llamaba Los exiliados de la Bauhaus en México. Así le puse. Llegaron mis colegas y me dijeron, por favor, Oscar, ¿cómo que la Bauhaus en México? A México nunca llegó. Y yo nomás me reía, ¿no? Y decía, entonces, ¿a dónde llegó? A Estados Unidos. Estuvieron en Estados Unidos, pero en México, por favor, nunca llegaron. Dije, pues claro que sí. Y por eso hemos hecho estas reuniones. Dije, y ustedes se van a sentar y me van a escuchar. ¿Qué es lo que les decíamos? Siempre nos sentábamos nosotros a escucharlos a ustedes. En estos momentos, ahora ustedes se sientan abajo y nos escuchan a nosotros, ¿no? Uno y uno. Y así lo hice. También tenemos historias, claro. Y efectivamente, yo había estudiado y había visto que varios notables de la Bauhaus llegaron a México, ¿no? Hannes Meyer, por ejemplo, y su esposa estuvieron viviendo 10 años en México. Bueno, de hecho, la Facultad de Arquitectura tiene un taller, Sí, Hans Meyer. Y luego Joseph Albers y Annie Albers vinieron más de 30 años a México. Casi vivían en México. En cuanto tenían un espacio, corrían a México. Sus años sabáticos corrían a México. Yo supe de todo esto por Clara Porcet, que fue gran amiga, ¿no? Claro. Y luego ya seguí investigando. Y luego llegó Van Buren, por ejemplo, de los jóvenes, ¿no? Y sus compañeros. Por lo menos 6 exmiembros de la Bauhaus estuvieron viviendo en México. Entonces uno hace toda la investigación. Nadie sabía nada. Todavía ahora, después del 19, que fueron 100 años de la Bauhaus, me invitaron a dar varias conferencias, ¿no? Y el único proyecto que se hizo de Hannes Meyer, nadie sabía. Porque él hizo muchos proyectos, pero ninguno lo construyó. Los serios problemas en México por ser comunista de hueso colorado, ¿no? Entonces peleaba con los otros comunistas porque eran trotskistas. Y él sigue Stalin, ¿no? Y otros que odiaban simplemente al comunismo o al socialismo. En fin, siempre le fue mal a Hannes Meyer. Y por eso a los 10 años regresó a su país. Pero aquí amaron a México. Y el único proyecto que llegó a ser, y se los presenté, ya fui, tomé fotografías, ahí hay unos murales preciosos, ¿no? Que hicieron gente que él mismo llevó, y es un balneario, un simple balneario, ¿no? Que está aquí en el estado de Morelos, y que además yo soy vecino, porque yo tengo una casa por allá, ¿no? Ese es el balneario de Agua Hedionda, en Morelos, ¿no? Ah, mira. Y ahora ha estado cerrado por la pandemia, ¿no? Pero... Porque bueno, de la Bauhaus se conoce pues muy bien la obra de Mies van der Rohe, ¿no? Que hizo para Bacardí ahí en Tutitlán, en la ciudad de México. Esa es de la única cosa que se hablaba, ¿no? Exactamente. Incluso di una clase con los compañeros de la Anáhuac, de la Universidad de Anáhuac, ahora, el año pasado, y vino una experta también a hablar de la Bauhaus, pero venía de Inglaterra. Y aquella mujer no lo creía, ¿no? Dice, pero ¿cómo Hannes Meyer hizo un balneario, ¿no? En México? Pues sí, yo lo presenté, fue muy divertido. Entonces, te digo, sí, ahí es donde tú ves toda esta relación que puede tener uno, el diseñador. Pero entonces tuvimos en Croacia, lo hicimos de lejos, por primera vez, porque desde
tenemos 20 años haciéndolo en el lugar debido, pero también yo soy el representante de México en la Bienal Iberoamericana de Diseño. Esa se hace en Ah, Madrid. claro, sí, 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 sí. Y yo soy fundador, trabajo con ellos todo el tiempo, ¿no? E igual, ¿no? También tuvimos que hacerlo a distancia, trabajamos muy bien. Y el otro que es precisamente la Fundación Historia del Diseño, que tenemos sede en Barcelona. En Barcelona tenemos oficinas, en fin, ¿no? Isabel Campi es nuestra presidenta, y ahí puro historiador. Teníamos una reunión que hicimos, que apenas pude salir yo de Barcelona. Fue lo último que hice hace un año. Fui a Barcelona, presenté en el Museo de Diseño, que lo conozco desde que lo estaban construyendo, porque todas mis amigas son de ahí, ¿no? Son casi todas mujeres. Mi esposa dice que son mis comadres, ¿no? Mis comadres de allá de Barcelona. Pues sí, son mis comadres. Y Ana Calvera, otra extraordinaria historiadora que murió, ¿no? Ahora le hicimos un homenaje muy fuerte. Murió de cáncer un poco antes de esto. Y estuve con ellos y apenas regresé corriendo a México, ¿no? Y con ellos siempre presento estudios, ¿no? De hecho, de lo último que hicimos, por aquí lo tenía, este libro me lo acaban de enviar. Fíjate qué temas, diseño y franquismo. Diseño y franquismo. Bueno, pues yo fui el único extranjero que escribió para esto, y yo escribí precisamente de todos los exiliados que llegaron a México de la Guerra Civil Española. Tremendos. ¡Wow! Y en arquitectura, México se enriquece en diseño muchísimo. gráfico. En diseño gráfico llegaron los padres del diseño gráfico para preparar nuevas generaciones. Se nos acaba de morir esta semana Vicente Rojo, ¿no? Y él fue Sí, uno sí, de los claro, por últimos que supuesto. llegó, ¿no? Pero igual Miguel Prieto, igual Josep Renau, en fin, yo todos esos los estoy estudiando, ¿no? Y seguramente después voy a hacer un libro de puros exiliados que han llegado a México, ¿no? Para contribuir con el diseño en nuestro país. Entonces, bueno, eso es lo que sigo haciendo, y tengo otras asociaciones por ahí con las que trabajo muy contento porque me gusta la promoción del diseño. De hecho, el diseño mexicano, el premio Nacional de Diseño, que Julio Frías es el que lo promovió. Uh-huh. Desde un principio he trabajado yo con él, ¿no? De hecho, he sido el presidente del jurado y he trabajado en varios premios de diseño. Y para mí es muy bueno porque es lo que les digan. Dicen, ¿qué te gusta ser el presidente del jurado? Le dije, no me gusta eso. Lo que me gusta es que llegan y me ponen sobre la mesa todo lo que están haciendo los diseñadores. El menú completo, claro. Wow. Y entonces yo analizo, y por eso he estado en Islas Canarias, o he estado en Brasil, o he estado en los de México. Entonces, en la Bienal Iberoamericana, yo veo todo lo que están haciendo. Y entonces veo tendencias, veo nuevos perfiles, veo tipo de objetos, veo todo lo que después es la fuente de información para yo hablar del diseño. Por eso a mí Claro. no me platican, ¿no? Porque yo lo vivo con todas estas cosas. Y entonces yo por supuesto que lo primero que hago es hablarlo en mis clases, ¿no? Con mis alumnos. Por supuesto, tiene la primicia. Sí, es riquísimo hablar con ellos y señores. Luego ya doy conferencias, luego hago artículos, ¿no? Nacionales o internacionales, y al final aparece un libro. Entonces es una manera de ir incorporándote. Y es una manera, Óscar, de que de veras, en alma, corazón y vida estás dedicado a la docencia, a la investigación y a esta promoción del diseño, y que evidentemente hay Óscar Salinas para mucho rato, ¿no? Y creo que la pandemia en ese sentido te ha favorecido de estar encerrado, de concentrarte, de no tener que preocuparte por el viaje, por la maleta, sino que te tiene ahorita mucho más en el ámbito íntimo de Óscar Salinas y la historia del diseño y el presente y futuro del diseño, ¿no? Sí, estoy trabajando en mi casa. Hay muchísimo trabajo, te decía yo, con estas asociaciones y mis clases, ¿no? Lo que doy en licenciatura, en posgrado, pero además yo tengo muchas tesis de posgrado, ¿no? Entonces Sí, tengo también, tesis claro. en la licenciatura, tengo tesis en maestría, tengo tesis en doctorado, y he tenido también, de alguna manera, también proyectos de postdoctorado. Entonces, bueno, con ellos por lo menos un día a la semana me reúno con ellos, a veces más, ¿no? Y es muy rico, pero además no todos son de mi escuela, ¿no? Sí, obviamente tengo de la UNAM, pero no solo de diseño, también tengo de artes y diseño, lo que era artes plásticas, ¿sí? He tenido Claro. de lo que es historia del arte,
tengo en la UAM, tengo en diferentes partes. Y he sido profesor. No, la verdad que tu trabajo, Oscar, es verdaderamente admirable en todos los sentidos. De veras que eres de los pilares del diseño en este siglo, ¿no? Bueno, desde el 20 del siglo XXI en México. Se nos está acabando el tiempo y no me queda más que agradecerte muchísimo, de veras, esta generosidad. Y que tus charlas, de veras, son como, heredaste a Horacio, ¿no? Que decíamos, Horacio, ¿y de qué nos va a dar clase? Es que no, es que simplemente nos platica y nos deja la enseñanza, nos deja la experiencia ahí, ¿no? Muchísimas gracias, Oscar, por esta charla de diseño. Y no dudo que tengamos otras, porque todavía hay muchos temas que se quedaron por ahí en el tintero, ¿no? Bueno, pues muchas gracias a ti, Cecilia, ¿eh? Yo brindo con agua, mira. Con agüita y tú con café. Muchas gracias, ¿eh? Y los que nos escuchen, pues es todo un placer y además un privilegio, ¿no? Poder comunicarme con mis colegas, con los alumnos, con la gente que está en el diseño y alrededor del diseño. Muchas Exactamente, ya rebasamos los 1000 seguidores, entonces, bueno, pues esto realmente me encanta porque estamos teniendo estas charlas y las estamos permeando a toda América Latina, ¿no? Y algunos países de Europa. Entonces, de veras, es un placer estar contigo, estar charlando. Oscar, te invito para que en un futuro próximo volvamos a tener otras charlas de diseño. Con todo gusto. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Chao.